Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, Arturo, Azael, Cristina, Dani, ¿cómo están? Váyanos escribiendo en el chat si pueden, desde dónde se están conectando, igual cómo se enteraron de este webinar y también este tema es súper interesante, a ver si como roncas duermes, porque cuántas veces nos han dicho o nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos de, no, yo no ronco y después alguien nos dice, ¿sabes qué? Tú estabas durmiendo tan profundamente que roncando te escuchabas hasta el otro lado, ¿no? Y entonces decimos, no, pues sabes que yo no ronco, pero al final alguien nos tiene que decir que sí. Y entonces, bueno, empieza este tema súper interesante y veremos el día de hoy, bueno, cuáles son estas señales que nos indican que pues tenemos apnea de sueño o que necesitamos hacer o tomar ciertas medidas para poder dormir bien. Podemos iniciar ya este webinar. Primero que nada me presento. Yo soy Verónica Soto-Romano, soy comunicóloga organizacional y el día de hoy los voy a acompañar a lo largo de este webinar para pues ir monitoreando sus preguntas, checando ahí en el chat si tienen por ahí algo que intervenir durante la sesión y digan, ¿sabes qué? Me interesa o no me quedó claro esto, pueden escribirnos en el chat y yo voy a darle seguimiento. Las reglas del webinar, mantener la cámara encendida si es que se les hace posible para que pues nos vayamos reconociendo. Este webinar súper interesante y la verdad es que nos gusta ir viendo las caritas de todos, levantar la mano y unirse a la conversación para cuando tengan ahí alguna duda y quieran intervenir, con gusto pueden hacerlo o si no, mantener el micrófono en silencio, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos dando inicio. Les quiero presentar a nuestra doctora del día de hoy, la doctora Yasmín Mendoza Piñeiro. Ella es odontopediatra y ortodoncista y la verdad es que nos da mucho gusto que esté participando con nosotros en estos webinars porque la verdad nos llena de conocimiento, de experiencia y pues tiene un amplio repertorio de recomendaciones para todos ustedes. Ha sido miembro activo de la Academia Mexicana de Odontopediatría y certificada por el Consejo Nacional de Odontología Infantil. Ha estado como ponente en diversos foros desde 2005 y es socia fundadora de OX. Así que si alguien la quiere buscar por ahí, tiene su página de internet y también por medio de Brim Connect la pueden contactar. Ella está también en nuestra aplicación. Así que sin más, doctora Jazz, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Verónica, por tu hermosa presentación. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra charla del día de hoy. Bueno, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué es la apnea del sueño? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Qué personas son más susceptibles a padecerla? ¿Roncar es normal? ¿Qué riesgos existen si roncamos? ¿Cómo se relaciona el ronquido y la apnea del sueño y el plan de tratamiento a nivel dental? Bueno, para empezar, ¿qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño es cuando nosotros estamos dormidos, hay una obstrucción de nuestras vías aéreas superiores, por lo tanto dejamos de respirar. Y esto puede, esta parte de que dejamos de respirar puede pasar desde un segundo hasta varios segundos. Y esto es muy importante saberlo. Bueno, primero vamos a ver que este número de eventos de dejar de respirar puede ir desde leve, moderado y severo. Cuando es severo, significa que tenemos más de 30 eventos de dejar de respirar durante una hora. Es decir, que cada 2 minutos nosotros dejamos de respirar y eso no es bueno. Aquí tenemos que hablar específicamente de lo que son las etapas del sueño. Las etapas del sueño es muy importante conocerlas, ya que la primera etapa es la etapa no REM, que empieza precisamente cuando nosotros estamos yéndonos a dormir, cabeceamos y de repente llegamos a la segunda etapa donde ya tenemos un sueño un poquito más profundo, y la etapa 3 es donde estamos teniendo ya nuestro sueño completamente profundo y donde de alguna manera tenemos ya una parte de sueño reparador. Cuando llegamos a la etapa REM, la etapa 4 es cuando nosotros soñamos, cuando tenemos esos sueños que nos dan durante la noche. Bueno, cuando nosotros despertamos durante la noche, no llegamos a la etapa 3. Esto significa que nos quedamos en la etapa 2, por lo cual no hay un sueño reparador. Y bueno, esto va a afectar en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que se produce? Bueno, cuando esto sucede, existe una disminución de la entrada de oxígeno y existe un aumento de dióxido de carbono. Al hacer esto, nuestro corazoncito de alguna manera empieza a tener más
más compensación porque no estamos respirando y eso de alguna manera nos está impidiendo que podamos generar ese flujo de aire. Nuestro corazoncito se acelera, despertamos, tenemos arritmia y inmediatamente volvemos a roncar. ¿Por qué sucede esto específicamente? Sucede principalmente por anatomía y además algunas otras causas que en un momento más les voy a explicar. Lo primero que tenemos que entender es que a la hora de respirar entra, como lo manejamos en el primer dibujito, el flujo de aire, la flechita azul, llega al orofaringe y es como empezamos a respirar. Cuando nosotros anatómicamente dejamos de respirar por segundos, significa que nuestra lengua, que es esta zona, y nuestra úvula, que es la campanilla, está de alguna manera afectando la orofaringe porque la está comprimiendo y eso afecta que nuestro flujo de aire no sea tan permeable. Tan es así que inmediatamente despertamos. ¿Qué es lo que pasa cuando roncamos? Cuando estamos normal, nuestra vía aérea es normal. Cuando tenemos un ronquido, empieza a disminuir. Cuando ya no tenemos esa vía aérea permeable, empezamos a tener sarvas. Ahorita les voy a explicar qué es esto. Luego, hipopnea. Hipopnea significa que igual no estamos respirando, pero esto cede de 1 a 9 segundos. Y cuando es apnea, dejamos de respirar más de 10 segundos. ¿Quién es más propenso? Es más propenso los hombres que las mujeres y las mujeres somos propensas cuando empezamos con nuestra menopausia. Es una afección a nivel mundial de 2 al 5% y es muy importante saberlo. ¿Qué signos tenemos? El primer signo muy importante y que está muy relacionado con esta apnea obstructiva del sueño son los ronquidos. ¿Quién no ha tenido familiares, pareja, niños, adultos que de repente roncan y no nos impiden completamente dormir, ¿no? Hasta les queremos aumentar el almohadazo. Entonces, esto no es normal, es muy importante que lo sepan. Específicamente los ronquidos no se relacionan al 100% a la apnea del sueño, también se pueden relacionar a otros trastornos diferentes y esto de alguna manera puede impactar muchísimo en nuestra vida diaria. Ronquido no es normal y se puede dar tanto en niños como en adultos. Hay signos muy específicos. ¿Quién ha visto nuevamente a su pareja, a su familiar, que de repente estamos dormidos en la misma cama, volteamos, ronca y de repente como que se asfixia, ¿no? Y hasta nos espantamos. Y entonces es como les decía, si deja de respirar de 1 a 9 segundos se llama hipoapnea y si deja de respirar más de 10 segundos se llama apnea. ¿Cuáles son los síntomas muy específicos de este tipo de causas? Bueno, en niños tienen ansiedad, tienen depresión, empiezan a tener pesadillas, tienen incontinencia urinaria y aquí en la incontinencia urinaria me voy a parar un poquito porque si tu niño tenía incontinencia urinaria por otras razones y dejó de orinar en la cama, pero de repente después de 6, 8 meses vuelve a hacerlo, hay que tener un especial cuidado en ese sentido porque a lo mejor puede tener apnea obstructiva del sueño. Niños que están enojados todo el tiempo y que tienen problemas de aprendizaje. En cuanto a los adultos, tienen dolores de cabeza, también tienen un problema cognitivo muy pequeño, están enojados, tienen la libido muy baja, no se concentran en sus tareas de oficina, están dormidos todo el tiempo y esta es una causa muy importante de accidentes automovilísticos. La primera causa de los accidentes automovilísticos se debe al alcohol, pero esta es la segunda a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nos quedamos dormidos ante el volante y eso es peligroso para nosotros y para nuestra sociedad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta en el chat. Sí. Dice, ¿cómo se relaciona una odontopediatra con el tema del sueño? Si mi hijo tiene problemas del sueño, ¿puedo llevarlo con un odontopediatra para revisión? Bueno, más adelante yo creo que la doctora les va a explicar a detalle, pero como respuesta rápida, Doc. Sí, quienes ven este tipo de anomalías son específicamente los odontopediatras, los ortodoncistas y los cirujanos maxilofaciales y en un momento más les voy a hablar al respecto.
Y Perfecto. bueno, Entonces, sí, continúo. perfectísimo. Es muy importante que ustedes conozcan qué características comunes afección, cómo se ven físicamente, qué es lo que tienen. Bueno, y vamos a presentar tanto en niños en adultos, como vemos en la fotografía, ojeras, nariz muy pequeñita, narinas muy pequeñitas que les impide respirar por ahí, boca abierta, eh, tienen labios resecos, la mandíbula es muy pequeña, las caras son muy largas, y cuando nosotros inspeccionamos en la boquita, bueno, pues vamos a tener estas bolitas que ustedes ven aquí atrás, se llaman amígdalas, y estas amígdalas están completamente agrandadas y son las que están al lado de nuestra campanilla. Y este también es un factor muy importante que de alguna manera nos va a impedir que podamos tener un flujo de aire continuo. También este tipo de pacientitos presentan una mordida anterior. ¿Qué significa esto? Que muerden con sus dientitos en la parte de atrás, pero en la parte de enfrente no. Son aquellos pacientes que nunca han podido morder una manzana, un elote por la parte de enfrente. También hay pacientitos que presentan vías aéreas nasofaringeas completamente restringidas. ¿Por qué? Pues desde que tienen los cornetes inflamados, la desviación del tabique, algún pólipo nasal por ahí, que esto nos impide la correcta respiración. Y tenemos paladares estrechos, es decir, de forma triangular. Y todo esto de alguna manera, no nos ayuda para que generemos una buena respiración. ¿Qué características físicas, además de las bucales que ya les presenté, tienen este tipo de pacientes? Bueno, regularmente son pacientes que tienen sobrepeso o que son gorditos. Casi siempre, como les decía, hay una prevalencia más específica a los hombres mayores de 60 años, y también se identifican pacientes que tuvieron algún problema o accidente cerebrovascular, como alguna embolia. ¿Qué otras características puede presentar este tipo de pacientes? Existen síndromes, específicamente estos dos, el síndrome de Treacher-Collins. No sé si por aquí alguien ha visto la película Wonder. A ver, que alguien me diga si ha visto esta hermosa y maravillosa película. O por el chat, ¿eh? También se vale poner así, yo lo he visto. Bueno, quien no la ha visto, los invito a verla. Es una película maravillosa donde vemos a un pequeñito que sufre un problema ante la sociedad por sus características físicas. ¿Y qué es lo que tiene tanto el síndrome de Treacher-Collins como el síndrome de Pierre-Robin? Bueno, pues que ellos sufren muchísimo precisamente del flujo de la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque tienen la mandíbula muy cortita, y esto de alguna manera está impidiendo el paso de aire. ¿Qué pasa si no se trata esta anomalía? Bueno, pues existe un riesgo muy alto de que los pacientes tengan diabetes, y esto se debe al estrés hormonal que tenemos durante la noche cuando estamos dormidos, despertamos, dormimos, despertamos. Ya les había comentado que también hay una alteración completa de nuestro organismo, así como también hay una alteración cardiovascular que es la principal, porque nuestro corazoncito le estamos exigiendo un poquito más allá de lo que debería de bombear. Entonces, esta es una de las causas muy importantes de infarto al miocardio, y por eso siempre se dan en la noche estos infartos. Entonces, es muy importante que tengamos la atención oportuna. ¿Quién va a identificar esto? Y aquí voy a responder a la pregunta que me hicieron. Bueno, principalmente en el área médica, los neumólogos, los otorrinolaringólogos y los neurólogos, y también específicamente a aquellos médicos que están relacionados con alteraciones del sueño. Y en cuanto a nuestro campo de odontología, lo vemos los dentistas generales, los odontopediatras, los ortodoncistas y los cirujanos maxilofaciales. Nuestro diagnóstico se basa principalmente en la polisomnografía. ¿Qué significa polisomnografía? Poli, muchos. Mono somno significa sueño, grafía significa escritura. Es decir, vamos a poner sensores en ciertas partes del cuerpo del paciente para que vayamos monitoreando desde signos vitales, frecuencia cardíaca. Vamos a monitorear qué tanta movilidad
tiene ocular el paciente cuando está dormido, movilidad de piernas, etcétera, etcétera, y al final nos va a llevar esto a un diagnóstico. ¿Qué tratamiento médico específicamente se realiza? Bueno, pues la terapia de presión positiva, es decir, hay un flujo de aire mediante un aparato que se llama PAP o CPAP y es el estándar de oro. Este aparato puede ser nasal o puede ser nasobucal y se duermen con ellos. Esto es porque avienta a presión completamente el aire y eso ayuda a que la vía respiratoria superior tenga mucho más fluidez. También algunos otorrinos recomiendan pues cirugías de amígdalas, que las amígdalas eran las que les comentaba que están al lado de la campanilla, cirugía de nariz en caso de que tengamos pues cornetes ensanchados o que tengamos desviación de tabique o alguna otra afección, o cirugía de adenoides. ¿Qué son las adenoides? Las adenoides son exactamente muy parecidas a las amígdalas, nada más que se encuentran un poquito más arriba, pero que visiblemente no las podemos visualizar físicamente, solamente se ven mediante tomografías o mediante radiografías. Esto es combinado con el tratamiento dental. En el tratamiento dental, ¿qué realizamos? Pues realizamos una historia clínica, pero también realizamos una inspección física y tenemos una clasificación de Malampathy en donde podemos valorar específicamente la cantidad de aire que pudiera llegar a ser permeable cuando los revisamos. Vamos a empezar por la clasificación 1. Ahorita necesito que todos me ayuden y toquen su lengua detrás de los dientes. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, van a sentir una bolita detrás de sus dientes superiores cuando tocan el paladar. Esa bolita se llama papila incisiva. Ustedes van a recorrer su lengua sin quitarla de ahí y van a llegar a un momento en que ya no va a estar duro y eso se va a llamar paladar blando. Cuando ya no está duro es paladar blando y todo lo principio se llama paladar duro. Entonces, cuando tenemos esta clasificación, vamos a inspeccionar el paladar duro, el paladar blando, que se vea completamente la úvula o la campanilla, que se vean las amígdalas y conforme vamos viendo en esta clasificación, llega un momento en que ya no se ve absolutamente nada más que el paladar duro. Entonces, esto también es un score que nos ayuda para que de alguna manera podamos visualizar qué cantidad de aire tiene nuestro paciente permeable. Físicamente, como ya les había comentado, pues valoramos muchísimo la carita de nuestro paciente. A esto nosotros le llamamos una fase adenoidea. ¿Qué significa? Nuevamente les repito, ojeras, nariz pequeña, boca entreabierta, mandíbula muy pequeñita, cara larga. Pero también podemos inspeccionar físicamente cómo caminan, si caminan encorvados, si tienen el cuello hacia adelante, porque también eso no nos ayuda a que tengamos una vía aérea permeable. Cuando ya nos vamos directamente a radiografías, lo valoramos con una radiografía lateral de cráneo, que es la que encontramos aquí abajito, y esta radiografía podemos visualizar el antes y el después. Aquí vemos las rayitas azules, qué cantidad de vía aérea está disponible en este paciente y cuando es operado vemos la cantidad de vía aérea que se logró después de la operación. También podemos valorar este tipo de vías aéreas superiores mediante una tomografía. Es obviamente mucho más específico realizarlo con una tomografía. ¿Qué tipo de perfil? Yo les comenté que se da en perfiles con mandíbula muy pequeñita, sin embargo, no es algo que se dé al 100%. Puede ser un perfil recto o puede ser un perfil que tenga una mandíbula hacia adelante, porque pues va a depender mucho de la anatomía que tengamos, no solamente de fuera, sino también por dentro. Ahora, los tratamientos dentales, específicamente en los niños, lo realizamos mediante tratamientos ortopédicos. El primer aparatito que vemos aquí es un aparatito que es fijo, que la mami o el papi o algún familiar nos va a ayudar a darle una vuelta en la mañana y una vuelta en la noche, y esto va a generar que estos dos huesitos se separen, porque déjenme decirles que durante nuestra infancia y adolescencia, el paladar está formado por dos huesos y en medio hay un cartílago.
Cuando nosotros alcanzamos completamente nuestra pubertad, es decir, ya somos más maduros físicamente, estos dos huesitos se forman uno solo y desaparece el cartílago. Entonces, cuando estamos pequeñitos, podemos tener la facilidad de romper ese cartílago y separar estos dos huesitos. Al separar estos dos huesitos, hacemos que nuestra nariz sea mucho más permeable, al igual que nuestra orofaringe. Este es uno de los mejores dispositivos que realizamos en el área de odontopediatría para mejorar vía aérea, y dejan de roncar, porque he tenido muchos niños en consulta que roncan y al colocarles este aparatito dejan de roncar. De hecho, trabajamos conjuntamente con otorrinolaringología para que generemos este tipo de tratamientos con una mayor tasa de éxito. Un segundo tratamiento, pero con pacientes que son menos severos, es el avance mandibular con aparatos de silicona que se quitan y se ponen, que nos ayudan de alguna manera a avanzar, como bien dice la mandíbula, y al avanzar la mandíbula hacemos que nuestros músculos se vayan hacia adelante y que toda la parte posterior de la orofaringe sea mucho más permeable. ¿Qué tratamientos hay en adultos? Bueno, existe el no quirúrgico, que es muy parecido al de los niños, con un dispositivo de avance mandibular igualmente. Este aparato específicamente permite movimientos hacia los lados, hacia enfrente. Es maravilloso, avanza la mandíbula, los músculos se van hacia enfrente y hacemos que de alguna manera este tipo de aparatitos podamos disminuir la apnea obstructiva del sueño si es leve o moderada y sí o sí quitamos el ronquido con este tipo de aparatos. Entonces, ya sabes, si tienes algún familiar que ronca y no te deja dormir, bueno, pues podemos colocarle este tipo de aparatos. Este es un segundo modelo. De hecho, en el mercado existen más de 15 modelos y cada uno ha sido estudiado de diferentes maneras. Y esto ha sido con la finalidad de que cada modelo sea lo menos estorboso para el paciente. Este modelito tiene la finalidad de tener un orificio en la parte de enfrente donde lo vamos ajustando poco a poco para que la mandíbula se vaya haciendo hacia adelante. Existen en los adultos los tratamientos quirúrgicos y les voy a mostrar ahorita más físicamente cómo es que se maneja la disyunción en niños, pero en adultos, para que ustedes lo puedan visualizar de una mejor manera. Entonces, aquí tenemos una disyunción de adultos que se llama SARPE o MARPE, donde obtenemos el mismo aparatito que les había mostrado en niños. Este se abre y se cierra. Se coloca fijo tanto en muelas como en premolares. Y aquí lo que van a ver es una cirugía. Todas las rayas rojitas que se están marcando en el video es mediante quirófano, se hacen cirugía. Sin embargo, hoy en día este tipo de tratamientos ya no se realiza tanto en quirófano porque ya tenemos muchas facilidades o mucha tecnología en nuestras manos para poderlo realizarlo en consultorio dental. En adultos se puede realizar con tornillitos que van en el paladar. Este tipo de tratamiento se llama MARPE. También generamos flujo de la vía aérea superior. El siguiente videíto es un avance mandibular, maxilomandibular, en donde aquí sí vamos a ver específicamente qué es lo que sucede cuando nosotros realizamos este tipo de cirugías. Vean cómo tiene en esta zona una estrechez de la vía aérea. Nosotros colocamos ortodoncia brackets para función principalmente. Las líneas rojas es donde se va a realizar el corte sí es a nivel quirófano. Avanzamos la mandíbula, vean cómo automáticamente hasta el perfil cambia, lo fijamos con unas placas de titanio y automáticamente ahorita van a ver cómo cambia completamente el flujo de la vía aérea, cómo estaba antes y cómo está después. Y esto va a permitir que obviamente este tipo de situación de apnea obstructiva del sueño obviamente desaparezca. Este es uno de los mejores tratamientos con una tasa de éxito alta. Otro de los tratamientos en quirófano e inclusive hay cirujanos maxilofaciales que lo hacen en consultorio dental es la mentoplastía. ¿Qué significa la mentoplastía? Pues es el avance del mentón, de esta partecita
avanzamos el mentón, lo fijamos como vieron en el video, cambia el perfil, lo voy a volver a pasar para que lo vean nuevamente, cambia el perfil del paciente y obviamente al estirar nuevamente esos músculos hacemos que nuestra vía aérea sea 100% permeable. Y por último, bueno, pues el avance del geniogloso. En este no hay video, pero es el dibujito que se encuentra a su mano derecha inferior. Les voy a más o menos decir qué anatomías estamos viendo. Esta parte es la lengua y lo estamos viendo de lado. La lengua es un músculo y este músculo está acompañado por otros músculos diferentes. Y aquí en medio tenemos el músculo geniogloso. No es que tengamos genio y que estemos enojados, ¿eh? Es simplemente que este músculo es uno de los principales que nos va a ayudar a reposicionarlo y a que podamos tener también un flujo de vía aérea superior permeable. De todas estas cirugías, la cirugía menos complicada es el avance del geniogloso, precisamente esta última figura. Esta sí la llegan a realizar también en un consultorio dental sin necesidad de llegar a quirófano. Bueno, y les voy a dar tips y consejos. Recuerden que roncar no es normal. Si tú ves a tu paciente, a tu amigo, a tu familiar dormido, significa que no está teniendo un sueño reparado. Te recomiendo que tengas un cuarto donde sea lo más cómodo posible, sobre todo tu cama, tu almohada, para que tú puedas tener también un sueño tranquilo, que duermas de lado y que no duermas boca arriba. Boca arriba también es una parte propensa en donde no nos ayuda para el flujo de aire. Si tú ya tienes este tipo de problemas, pues consulta a tu médico o a tu dentista. Nuevamente les repito, dentista, especialidad en odontopediatría, pero más específicamente ortodoncia y cirugía maxilofacial. Te aconsejo no ver pantallas de noche, quitan el sueño y también no ayudan. Y hacer mucho ejercicio. Recuerden que les había dicho que es este tipo de anomalías en adultos. También en niños es más propenso en los pacientes que tienen obesidad o que tienen sobrepeso y que tienen una muy mala alimentación. Entonces, realiza ejercicio continuamente y alimentate saludablemente. ¿Alguna duda? Voy a retomar un poquito de las preguntas que están aquí en el chat. Nos dice por aquí Julie, escuché que una mala posición puede generar ronquidos. ¿Esto es posible? Sí, una mala posición en cuanto a nuestra postura de la cama al dormir, sí. Sí, es como les decía nuestra última diapositiva. Si tú duermes boca arriba, es mucho más fácil que generes ronquidos porque automáticamente nuestros músculos, nuestra lengua, tiende a tener descanso y tapa automáticamente la orofaringe, que es donde pasa el flujo de aire. Entonces, por eso aconsejo que más bien duerman de ladito. Perfecto. Aquí nos ponen también, cualquier ronquido es sinónimo de problema de respiración. No, por eso un 60% está relacionado a este tipo de trastorno del sueño. Déjenme decirles que existen más de 80 trastornos del sueño. Sin embargo, la apnea obstructiva del sueño es una de las causas más importantes a nivel mundial y además es una de las que normalmente son comunes. Entonces, esto de alguna manera ayuda a que esto se genere, bueno, tengamos una vía aérea obstructiva. Perfecto. Julie, adelante. Tengo una duda, doctora. ¿Qué consejo nos podría dar? Porque, bueno, no sé si a todos los pasa, en específico a los niños, creo que también les pasa, que duermen 8 horas y tienen sueño, pero en cambio duermen 4 horas y amanecen hasta más descansados. ¿Cómo podríamos hacer o qué consejo nos da para que pues, tengan un sueño reparador? ¿Y en qué se diferencia que a veces dormir más hace que amanezcas más cansado o dormir menos, pues descansas más?
Claro, no es que sea el número de horas, de hecho es qué tan profundo hayan dormido. Cuando nosotros tenemos un sueño reparador, como les comentaba en las etapas de sueño, es cuando llegamos a la etapa 3. Si nunca llegamos a la etapa 3, por más que duerman 8, 10, 20 horas, no va a haber un sueño reparador. Tenemos que llegar a esa etapa 3. De hecho, el ciclo del sueño se va repitiendo cada 2, 3 horas. Es un ciclo que se va repitiendo. Empezamos de etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y nuevamente se vuelve a repetir durante toda la noche. Entonces, si nosotros nunca llegamos a la etapa 3 y mucho menos a la etapa 4, pues nunca vamos a tener un sueño reparador. ¿Qué es lo recomiendo? ¿Qué es lo que recomiendo para que tengamos esto? Bueno, regularmente los niños siempre recomiendo que tengan este, actividades para que de alguna manera tengan también ese cansancio físico y puedan dormir bien. ¿Qué actividades recomiendo más? Pues la natación es un deporte que es completo y que también de alguna manera ayuda a que tengamos un mejor relajamiento en nuestro cuerpo. Eh, no sé si he respondido a esa pregunta. Sí, muchas gracias. Listo, Perfectísimo. si alguien tiene más dudas y quiere levantar la manita, puede hacerlo. Por aquí nos dicen también, ¿la almohada antirreflujo sirve? La bueno, las almohadas regularmente recomendamos que sean almohadas lo más planas posibles, porque obviamente cuando tenemos una almohada que sea gruesa, pues también vamos a tener que vamos a tender a que nuestro cuello esté en una posición más inclinada hacia adelante y eso también no va a permitir nuestro flujo de aire. En cuanto a la almohada específicamente que me están mencionando, ignoro si puede servir o no, pero sí recomiendo una almohada entre más plana, mejor. Perfecto. Y aquí nos preguntan si hay algún tipo de relajante muscular que ayude para mejorar esta vía aérea o algún tipo de tratamiento farmacológico. Bueno, esa pregunta es directamente con el otorrino, sin embargo, no se recomiendan, o al menos yo no recomendaría ningún relajante muscular, porque lo que está haciendo el relajante muscular específicamente en el área dental solamente es enmascarar el problema. No estamos llegando a la situación que nos está incomodando. Entonces, aquí hay dos tipos de tratamientos, desde el tratamiento que vamos con el otorrino específicamente, o el tratamiento dental. Y ambas especialidades nos conjuntamos. Evidentemente va a haber otros especialistas que nos ayudan, como bien el especialista que está relacionado a las alteraciones del sueño, porque él nos va a ayudar con la polisomnografía a realizar un estudio específico para ver qué tipo de enfermedad tenemos y esto en conjunto, a lo mejor también con un cardiólogo, si el paciente ya tiene una afección del corazón también nos ayuda. ¿Y por qué nos ayuda específicamente el cardiólogo? Hay personas que son hipertensas y por más que van al cardiólogo dicen, "No, pues es que sigo teniendo la presión y sigo teniendo la hipertensión y descontrolada". Entonces lo que está causando esto es que no está habiendo una comunicación entre el paciente y el cardiólogo y esto está haciendo que como les decía, hay un bombeo extremo cuando estamos teniendo este tipo de sintomatologías. Entonces hay que decirle a nuestro cardiólogo que estamos teniendo despertares y que tenemos ronquido y que nos asfixiamos para que él nos pueda canalizar precisamente con una persona que tenga alteración, que maneje precisamente alteraciones del sueño. Se nos haga una polisomnografía y el tratamiento con el cardiólogo cambia. Perfecto. Sí, recordemos que cada caso es diferente y que obviamente tenemos que checar cuál es nuestra situación y pues lo mejor es acudir con un médico. Nos pregunta Isabel, ¿el uso de dispositivos comerciales que anuncian para la apnea de sueño, qué tan beneficiosos son? Claro, bueno, siempre tendrá que ser recomendado por un médico. Nuevamente repito, es muy importante que vayan al especialista. Existe, como les comentaba, el CPAP y el CPAP les puede llegar a costar inclusive en ciertas plataformas desde 2,000, 3,000 pesos. Sin embargo, es más recomendable que ustedes acudan con el especialista para que de alguna manera les pueda aconsejar cuál es el mejor CPAP o el mejor aparato para presión de flujo de aire
que les pueda ayudar a su problema específico. Regularmente este tipo de aparatos tienen un costo aproximado entre los 10,000 y 15 y 20,000 pesos aproximadamente. Yo no recomiendo que pues compren en plataformas. Sí, no sabemos también específicamente para qué tipo de problemas están diseñados o si realmente están diseñados para algún tipo de problema, entonces lo mejor es acudir con un médico. Y bueno, mientras nos escriben más dudas, si es que tienen por ahí o algunos comentarios, si quieran levantar la mano, Doc, ¿me ayuda con la siguiente diapositiva, por Claro que favor? sí. Súper. Les quiero ir compartiendo que a la doctora la pueden encontrar en Brim Connect por si necesitan alguna videoconsulta con la doctora Jazz, pueden encontrarla, ingresan a su buscador, así como lo están viendo en pantalla. Yo ya tengo abierta aquí mi app, no sé si la puedan ver. En el buscador pueden encontrar a la doctora Yasmín, ponen ahí Yasmín Mendoza y les va a aparecer la doctora por si quieren una videoconsulta con ella. Y bueno, mientras les comparto y los invito a que puedan ir descargando la aplicación. En la siguiente diapositiva podemos encontrar más acerca de qué es lo que pueden encontrar en la aplicación, monitorear nuestra salud, agendar videoconsultas, comprar medicamentos, tenemos farmacia en línea y pues lo mejor, tenemos nuestro expediente electrónico ahí mismo por si tenemos estos antecedentes, nos realizamos estudios o en dado caso que necesitemos estudios de laboratorio y queramos guardarlos ahí, podemos acceder también a esta información y compartirla con algún otro médico en cualquier momento sin tener que estar gastando de más o replicando algunos estudios. Entonces, los invito a descargar la aplicación. En la siguiente diapositiva encontraremos también pues un regalo para todos los que se unieron y dijeron, bueno, me interesa saber qué tipo de ronquio tengo, por qué se debe, a qué se debe más bien. Pueden ingresar a la aplicación y nosotros les regalamos una videoconsulta gratis con un médico general que les haremos llegar todos los detalles por correo aquí. Nos escriben su correo mediante el chat, les hacemos llegar este cupón que es DREAMS, ingresan a la aplicación, les compartimos con qué médicos es válido y a partir de ahí pueden consultar cuál es el problema que pues ustedes tienen, ¿no? De forma personalizada, con un médico que va a empatizar con todos ustedes, bueno, con los que ingresen y los que pues tengan este beneficio, pueden empatizar con este médico y pues ir sabiendo cuáles son los síntomas, qué procedimientos seguir, a dónde acudir, pero si quieren impartirlo con la doctora Jazz, pueden ingresar, buscarla y ver cuál es el costo de su consulta. Si tienen y se registran en la aplicación, van a tener un costo preferencial por estar aquí y pues por suscribirse a la aplicación. Entonces, les explico un poquito más acerca de Brim Connect. Si pasamos a la siguiente diapositiva, doctora Jazz. Aquí pueden descargar con este código QR la aplicación. Es muy fácil para todos los sistemas operativos. Ahí pueden descargarlo. Y bueno, tenemos un plan individual que es a partir de 49.90 pesos al mes o un plan familiar para todos aquellos que se interesaron y que dijeron, ay, mi chiquito también de pronto tiene unos ronquidos que la verdad desconozco a qué se deben. No sé si es la posición, no sé si es acerca de algún problema ya mayor, pueden ahí también acceder con un plan familiar e ingresar también los datos de los familiares, hasta 3 personas, para que puedan no solo consultar médicos especialistas, médicos generales o psicólogos o nutriólogos, solo para mí, sino también para mis seres queridos, ya sea familiares, amigos, vecinos, mi roomie, etcétera. Ustedes pueden acceder desde Brim Connect. Entonces, aquí espero ciertos comentarios en el chat por si ahí tienen algo más que comentar, que preguntar. Y si están interesados justamente en esta videoconsulta gratis, también pónganos ahí su correo para que les hagamos llegar toda la información. Última pregunta, aquí nos dice Angélica, ¿tiene algo que ver el bruxismo, doctora? Sí, no. Sí, el bruxismo también es una sintomatología muy importante en la apnea del sueño, sin embargo, no está íntimamente relacionado. Existen dos tipos de bruxismo, uno que es generado en una parte del cerebro y otro es generado en la otra parte del cerebro. Y esto nos los va a determinar también una polisomnografía.
Anteriormente, hace muchos años, se sabía que el bruxismo era generado por el estrés. Hoy en día ya no. Hoy en día podemos definir dos tipos de bruxismo, uno que es generado por una parte, como les decía, del cerebro y otro de la otra parte del cerebro donde sí está relacionado con el estrés. Entonces, habría que también sacar una polisomnografía si en caso del bruxismo llega a ser severo y si hay un rechinamiento muy fuerte y prolongado durante todas las noches, porque regularmente este tipo de sintomatología se ve reflejado más en la noche que en el día. Sin embargo, también tengo que explicar que existen dos tipos de bruxismo. El bruxismo que es céntrico son aquellos que aprietan los dientes, que tienen una fuerza muscular impresionante, y el bruxismo excéntrico, que son los que rechinan los dientes, y estos hacen que se desgasten las piezas dentarias. Existe un tratamiento muy específico para ambos, que es colocar un guarda oclusal. Sin embargo, hay que definir cuál es el problema principal. Perfecto, ya saben que para cada caso específico lo ideal es consultar. Ya ahorita que tienen Brim Connect o que descarguen Brim Connect, pueden consultar con un doctor desde ahí y bueno, se ahorran el tiempo de espera en una sala, se ahorran el traslado y pueden acceder ahí también para si tienen algún tratamiento, una receta médica que les llegue también mediante su app y pues obviamente surtir esta receta en nuestra farmacia en línea. Si les gustó este webinar, por favor regálenos un like, síganos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, los esperamos del otro lado en Brim Connect. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora. No, Nos gracias a vemos en la ustedes. siguiente sesión. Claro que sí, cuídense mucho. Vamos.